Hola, qué alegría verte por aquí. Hoy te traigo un tutorial de Filmora para que puedas crear intros espectaculares como los de Emily in Paris. Vamos a empezar. En el primer ejemplo te enseñaré cómo crear un título con una animación de entrada. Para lograrlo necesitarás ubicar el mismo clip de video 3 veces en la línea de tiempo y aplicar algunas máscaras. Utilizaremos la fuente Rumble Brave que descargué de datfonts.com. El clip de abajo será el fondo. La siguiente capa de video la convertiré en máscara para que solo se vea una parte de las columnas de la derecha. Luego, al título le agregaré fotogramas claves en las opciones básicas de video para animar el movimiento del texto. El resultado será impresionante. Las letras quedarán debajo de la máscara, es decir, detrás de las columnas y entrarán de derecha a izquierda. Así es como quiero animarlas. Al siguiente clip de video lo modificaré con la opción de inteligencia artificial de retrato, para que elimine todo y solo se vea a la persona. De esta manera, cuando el título entre, parecerá que pasa detrás de ella. En el segundo ejemplo, utilizaré un título en forma de imagen en formato PNG que realicé en Photoshop. Para que la animación se vea aún más espectacular, cortaré la primera parte del clip que está en la parte de arriba con la opción de retrato. Así las letras pasarán por en medio de las columnas y la chica atravesará el título. ¡Quedará genial! Entonces, copiaré los mismos elementos y reemplazaré el título por la imagen. Le agregaré los mismos fotogramas para que las letras también pasen por en medio de las columnas. La diferencia ahora es que quiero que la chica atraviese el título. Para eso cortaré la primera parte del clip que está en la parte de arriba con la opción de retrato. Para que las letras abran paso lentamente, agregaré fotogramas claves en el grosor de contorno dentro del retrato inteligente. Esto hará que se vea más real el cruce de ella a través del título. Si no te diste cuenta, el video original se mueve mucho, así que para corregir eso, seleccionaré el clip de video y en las herramientas de inteligencia artificial activaré el botón de estabilización. Haré lo mismo con todos los clips para que queden iguales. Ahora se ve mucho mejor. Al final agregaré música. En la opción de audio pondré la palabra París y saldrán varias opciones. Esto se debe a que tengo la suscripción de Filmstock. Te aconsejo que la adquieras. Es muy completa tanto en imágenes, efectos y audios. C'est sublime. Por último, con el tercer ejemplo, vamos a editar con 3 capas, 2 con el mismo video y otra para el título. Utilizaremos la función de retrato inteligente para que la persona se vea nítida y definida. Pero si aparecen algunos errores, no te preocupes, también te enseñaré cómo arreglarlos. Como siempre, la capa de abajo será el fondo. Al título le agregaré fotogramas clave para que ingrese también de derecha a izquierda y al video de arriba le activaré la función de retrato inteligente. A simple vista se ve bien, pero por ahí salen unos cuantos errores. Entonces, por eso opto por quitar la opción de retrato inteligente y esta vez me voy por la opción de recorte inteligente. Cuando la ventana se abre, selecciono a la persona. Cambio el color de la selección para que contraste mejor y poder verificar todos los espacios que están seleccionados. Aquí, por ejemplo, voy a borrar esta parte que no pertenece al contorno de la persona y después de eso hago clic en este icono. Automáticamente está reconociendo el movimiento de la chica en cada fotograma. Hago clic en OK y mejora mucho el resultado. Sin embargo, aumento el tamaño del texto para poder ver si quedaron más errores y veo que en algunas partes la selección quedó incorrecta. Quiero mostrarte cómo arreglar la imagen si te pasa eso. Hago clic otra vez en el icono de recorte inteligente, luego voy navegando y voy borrando las partes que quedaron seleccionadas. Cada vez que hago una corrección se genera un fotograma clave. Recuerda que puedes avanzar con las flechas del teclado para ir fotograma por fotograma. Después de corregir eso, modifico estas funciones para que el contorno no se vea tan pixelado y para ajustar el borde de la silueta. Y este es el resultado final. Espero este tutorial te haya resultado útil y puedas crear intros espectaculares como los de Emily in Paris. Gracias por suscribirte y nos vemos pronto. ¡Chao!